Estamos estudiando una serie que le he puesto por título Gente como nosotros, tratando de estudiar que los personajes que hay en la Biblia no eran superhéroes, no eran superhombres, era gente como nosotros. Ya tuvimos la oportunidad de estudiar a Elías. La Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Estudiamos la vida de Moisés, cuánto aprendimos de él. Hace 8 días comenzamos a estudiar la vida del rey David. Hoy tenemos el segundo estudio y vamos a estudiar a David en el palacio antes de ser rey. David en el palacio antes de ser rey. Es el estudio número 17 de esta serie, Gente como nosotros, y vamos a leer el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17, a ver, permítame ver. Es capítulo 18, versos del 1 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 18, del 1 al 4. Pónganse de pie, hermanitos, vamos a leer. Ahí en casita también tengo más de la mitad de la congregación ahí en casa, listos para estudiar, hermanos. Y aquí hay algunos hermanos también. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 18, del 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y el 4 dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Señor, te doy gracias porque hemos tenido ya la clase de los niños. Ahora habla a nuestra vida. Mira, Señor, cuántos hermanos están en casita cuidándose porque es lo mejor, y otros han decidido venir acá para convivir y tener comunión unos con otros. Padre, gracias por los que han venido también. Señor, ahora pedimos que hables a nuestro corazón. Hemos leído esta lectura y así como nos has estado fortaleciendo, fortalécenos ahora con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En el estudio anterior, nosotros vimos que David fue llamado, ungido por Dios, para ser el rey de Israel. Era un jovencito que andaba cuidando las ovejas de su padre. Sin embargo, llegó el profeta Samuel y lo ungió, y David regresó a su labor. Fue cuando su padre lo manda que viera a sus hermanos cómo estaban en la guerra, que descubrió que había un paladín filisteo que estaba burlándose del ejército de Dios, desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Y dijo David: yo voy a pelear, porque el gigante decía: mándenme uno nada más que pelee conmigo, y si él me derrota, nosotros perdemos la guerra, y si yo lo derroto, ustedes la pierden. Y David dijo: yo voy a enfrentarlo. Y recuerdan el texto de 1 Samuel 17:33. Saúl le dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Eso lo aprendimos hace 8 días,
Que cuántas veces el enemigo llega y te dice: tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. ¿Se acuerdan cómo hay que contestarle? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, David responde: si otras veces he podido, he luchado con osos, con leones, Dios ha estado conmigo. Hoy vamos a continuar estudiando la vida de David, un hombre como nosotros. Hermanos, se aprende tanto. Vamos a ver. Número 1, la amistad con el hijo del rey. Saúl tenía varios hijos. Uno de ellos era Jonatán. Por supuesto, a los hijos de un rey se les dice que son príncipes. Jonatán era un príncipe y él estaba atento a la plática de su padre con ese jovencito. No sé si eran más o menos de la misma edad, pero estaba muy atento qué hablaba su padre con él. Y dice el versículo 1 que leímos, mire: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David hablando con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y en ese momento hubo un amor de amigos. Déjame decirle que esta expresión, los grupos lésbico gay la han usado para decir que David era un homosexual porque le gustaban los hombres. Hermanos, el pecado ha descendido tanto, la maldad ha descendido tanto, que decir una expresión entre un amigo y otro: oye, te amo mucho, mi hermano, ya la toman como una expresión lésbico gay. 50 años atrás no era así, hermanos. Estaba terminando de estudiar la preparatoria y con un hermano de acá de Cuauhtémoc, municipio de Jiquipilas, el hermano Gilberto Chandomid, decidimos irnos a estudiar a la Ciudad de México. Él es mi amigo, dicen los jóvenes, es mi cuate, es mi amigo. Y estoy hablando del año 72 más o menos. ¿Cuántos años? 80, 90, casi 50 años. Nos fuimos a estudiar a la Ciudad de México y dormíamos en la misma cama. Ahorita se van dos amigos y duermen en la misma cama, ya lo toman a mal. Por cierto, la cama era un box spring que tenía pues el colchón de abajo y el colchón de arriba. Como no teníamos plancha, en la noche levantábamos el colchón de arriba, colocábamos el pantalón, la camisa y luego bajábamos el otro colchón y ahí dormíamos los dos. Y temprano: ya levántate, voy a sacar mi ropa, levántate, voy a sacar mi ropa. Y pues y no se veía mal, hermanos. Esta semana le hablé al hermano Gilberto y le digo: oye, hermano, ¿cómo ves que dos amigos duerman en la misma cama? Y dice: pues, ¿y cómo tú y yo dormíamos juntos? Pues dice aquí, hermanos, que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Una amistad pura, una amistad de hermanos, de amigos. Tanto que Jonatán, el príncipe Jonatán, dice la Biblia que le entregó unos regalos a David. Léalos, versículo 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David.
y otras ropas suyas, su espada, su arco y su talabarte. Déjame la diapositiva un momento ahí porque voy a explicarla. Mire, el manto representaba su posición real de príncipe. Jonatán se quita su manto como abdicando a su posición de príncipe y dándole ese derecho a su amigo David. Estamos hablando que acababa David de matar al gigante, llegó a la casa, al palacio del rey, está platicando ahí con el rey le está diciendo, David le está entregando la cabeza del gigante, y Jonatán lo está viendo, ay, es mi héroe, es mi héroe. Terminando de platicar, yo creo que le da un abrazo. A ver, David, te voy a dar un abrazo. Mira, se quita su capa, abdicando, renunciando a su posición de príncipe. Póntela. Y por si eso era poco, dice el versículo, le dio otras ropas suyas, le dio su espada. ¿Qué simbolizaba la espada para Jonatán? Hermanos, era su medio de defensa, era su protección, era su seguridad. Pues con la espada es con la que se defendía. Le dijo, te regalo mi espada. Al entregarle la espada, le está entregando su seguridad, le está entregando su protección, su defensa en manos de David. Pero dice, y le dio su arco. El arco servía para alcanzar cosas a distancia. Con la espada se luchaba de cerca, pero si quería algo, conquistarlo a distancia, para eso usaba el arco. Pues también se lo dio a David. Aquí está mi arco, es tuyo. Y por último, el talabarte. El talabarte es lo mismo que el cinturón. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí habla que el cinturón es símbolo de la verdad, como diciendo, de aquí en adelante tú y yo, David, vamos a compartir solo la verdad. David está contento en el palacio, lo han recibido el rey. Segundo, el príncipe le otorga su posición, le otorga algunos regalos y empieza una amistad muy firme entre el hijo del rey Saúl y David. Número 2, ¿cómo fue su vida en el palacio? Antes de ser rey, David se la pasó, después de que conquistó a Goliat, en el palacio. Pasaron varias cosas. La primera, cuando regresan de la guerra, pues Saúl venía contento, habían ganado, y este muchachito, que por cierto, ni siquiera sabía Saúl de quién era hijo, dice el versículo 2 que leímos, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. ¿Sabe cómo le dijo Saúl? Muchacho, te quedas aquí conmigo. A partir de hoy ya no vas a la casa de tu padre. Acuérdese hace 8 días que estudiamos que los siervos de Saúl dijeron, busquemos a alguien que toque, porque resulta que a Saúl le entraba un espíritu malo, y cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se calmaba. David de repente lo llamaban, ve porque el rey está ahora sí que está con un demonio. Y ahí venía David con su arpa y se ponía a tocar y se calmaba. Y David iba y venía al palacio, regresaba a sus ovejas. Pero a partir de ahora, después de que derrota al gigante, Saúl no le dejó volver a la casa de su padre. Al contrario, lo puso sobre gente de guerra, dice el versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra,
y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de todos los siervos de Israel. Como diciendo, este muchacho realmente me conviene, vamos a ponerlo al frente de los hombres de guerra. Y lo puso, dice aquí, sobre gente de guerra. Pero pasaron 4 cosas ahí en el palacio, entre otras. Primero el caso de Jonatán, pero el canto de las mujeres. Vienen de la guerra. Apenas, David no era conocido, hermanos, era un muchachito. Se hizo conocido porque mató al gigante. Había 40 días que se la pasaron temerosos los ejércitos de Israel, oyendo a ese paladín burlándose de ellos. Y cuando ven que vienen de la guerra, empiezan a cantar un canto tan especial. Primero de Samuel 18, 6 y 7. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Viene Saúl de la guerra, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Pero ¿cuál era el himno que venían cantando? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Oh, bárbaro. Imagínese el rey. Está una valla por este lado, salían de sus casas las mujeres danzando y bailando. Ganamos la guerra, ganamos la guerra. Y ahí va el rey muy contento. Y de repente escucha el canto: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Cómo le va a gustar ese canto? No le gustó. Que conste que David no había ido a pelear todavía. Dice aquí que apenas venían de la guerra cuando David derrotó al gigante. Por supuesto que ese himno no le gustó a David, a Saúl, perdón. No le gustó ese canto. Dice el verso 8: se enojó Saúl en gran manera. Le desagradó ese dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Pero a ver, hermano, lea conmigo, los que están aquí en su casita, por favor, este texto. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Usted se enoja? Ya escuché a la esposa decir: sí, pastor, sí se enoja. A ver, hermana, ¿usted se enoja? Ahora le toca a usted, varón, dígaselo. ¿Usted se enoja, los que están aquí? La verdad es que como tienen su cubreboca, no veo la mueca que están haciendo en su boca, si se están riendo o están bravos, aunque cierran sus ojitos, pero también se cierran los ojitos de coraje. ¿Usted se enoja? Sí, yo sí me enojo. Pero le pregunto ahora, ¿y cómo se enoja? ¿Normal? O como dice el texto, o en gran manera. Porque dice aquí: se enojó Saúl en gran manera. A ver, hermanos de allá del norte de Chihuahua, ¿se enojan por allá en el norte? ¿Cómo? ¿En gran manera o de a poquito? ¿Cómo es normal? ¿Cómo es un enojo normal? Está en la Biblia, vamos a leerlo. Efesios 4, 26 y 27.
Dice, airaos o enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27, ni deis lugar al diablo. Otra vez, vamos a leerlo los dos. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo normal, hermanos, dice la Biblia, no conduce a pecado. El enojo normal no hace que la persona peque, ni le da lugar al diablo. Pero el enojo en gran manera causa destrozos. Parejas que se amaban mucho, cuando se enojan en gran manera, se divorcian. No aguantan insultos y desprecios. Muchos han perdido su trabajo. Bueno, como estoy en Chiapas, aunque me escuchan de otros estados, lo voy a decir como chiapaneco. Muchos han perdido su trabajo por bravos. Se enojan en gran manera. Y todavía le dicen al patrón, y si le gusta y si no, no le voy a dar el lujo de que me corra, yo ya me voy. Pierden su trabajo porque se enojan en gran manera. Dije, matrimonios que se amaban, se enojan en gran manera, y eso es lo que lleva a la separación. Personas que han sido llamadas por el Espíritu Santo para servir a Dios, a veces han sido rechazadas para servir a Dios porque se enojan en gran manera. Amistades se han perdido por ese enojo en gran manera. Hasta la Biblia lo recomienda. Proverbios 22-24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Saúl se enojó en gran manera. Se puso bravito, qué bravito, bravote. Y el versículo 9 de este capítulo dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esto está pasando en el palacio. Antes de que David sea rey, ya va teniendo dos experiencias. Primero, el príncipe le otorga su capa, su espada, su talabarte, su arco y su amistad. ¡Qué bueno! Segundo, las mujeres cantaron y Saúl se puso bien bravo. Imagínense cómo la pasa David ahí en el palacio. Al mero, al rey de ahí del palacio lo tiene en su contra. Inciso B, Saúl quiso matarlo. Recuerde que había un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Y ese espíritu malo se calmaba cuando David empezaba a tocar su arpa. Un día, mientras estaba David tocando su arpa, Saúl pensó, ahorita sí lo tengo con las manos ocupadas, no puede agarrar su onda, o sea que no puede agarrar la onda, ¿verdad? No puede agarrar la onda y vamos, léalo, Primera de Samuel 18, 10 y 11. Dice primero lo que los siervos le habían dicho. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Es lo que le habían dicho anteriormente. Saúl respondió a sus criados, búsqueme uno que toque bien y tráiganmelo. Ahora sí, ya estando en el palacio, dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa.
David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y el 11 dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mire, hermano, David inspirado tocando: el Señor es mi pastor. Está tocando. Y Saúl pues tenía un espíritu malo, y cuando lo vio tan inspirado dijo: ahorita lo voy a enclavar con el lanza en la pared. Y le avienta. Dice que David le esquivó una vez y agarra otra y se la avienta, y David la vuelve a esquivar 2 veces. ¿Qué vida llevaba David ahí en el palacio? Pero otro día las cosas salieron más mal todavía. Dice 1 Samuel 19:10: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Casi le toca a David, y David tuvo que decir: no, ya no me conviene estar en esta casa. Dice que hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Pero también, hermanos, pasaron los días. Recuerde que David o Saúl prometió que el que derrotara al gigante, David lo iba a hacer su yerno. Entonces la otra cosa que pasa ahí en palacio, la siguiente, es el matrimonio de David. Era un jovencito cuando mató al gigante. Pasaron unos años ahí, y Saúl decide cumplir la promesa de que David se casara, de que le iba a entregar al que derrotara al gigante su hija. Y entonces Saúl decide casar a David con una de sus hijas. A ver, aquí va una pregunta, padres que me escuchan. Yo me la hice toda la semana mientras preparaba este estudio. ¿Usted conoce a sus hijas? ¿A sus hijos? ¿El carácter de ellos? Porque he oído padres que dicen a una hija que es medio flojita o flojita y media, que ni lava la ropa ni sabe cocinar, la madre le dice: ay, hijita, ojalá y te toque un marido que te tolere, porque si no vas a sufrir. O si es una hija de esas bravitas y celosas, le dice el padre: pobre del que se case contigo, pobre del que se case contigo. ¿Qué diría usted de sus hijas si son solteras? ¿Qué les dice? Pobre del que se case, o pobre de la que se case contigo. Mire, le digo por esto, porque Saúl tenía varias hijas, y una de ellas era de un carácter. Yo no sé cómo tienen el carácter los diablos, pero dicen de todos los diablos. Lo que pasa es que Saúl, cuando vio, dijo: esta mija, Mical se llamaba, es celosa y es de un carácter, pero se me hace que voy a casar a David con ella para que lo saque de quicio. Bueno, así como que lo saque de quicio no lo dice la Biblia, pero lea como dice. Dice en los versos 20 y 21: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y le fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Pero mire lo que dijo Saúl. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo. Lo voy a casar con mi hija Mical para que sufra, para que le sea por lazo.
y ya descontrolado, la mano de los filisteos va a ser contra él. Entonces dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Es que ya la primera vez lo había querido casar y David dijo: no, ¿cómo voy a ser yo yerno del rey si ni paga tengo? No tengo ni siquiera para dar la dote. Y le dijeron a Saúl: es que dice David que no se siente digno y que no tiene para dar la dote. De eso me agarro. No te preocupes, muchacho, yo no quiero dote. Te voy a dar a mi hija Mical. Pero adentro está pensando: ella se lo va a traer corto. Esta mi hija se lo va a traer, pero le voy a dar mi hija para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos se contra él. Y sabe una cosa, hermano, la verdad es que esta mujer tenía su carácter y en algún momento casi saca de quicio a David. Dice, lo vamos a leer, 2 Samuel 6, 16 y 20. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y Mical lo despreció en su corazón. Y el 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Estaba bravita, estaba celosa, porque estaban las criadas viendo y David danzaba y su túnica se levantaba y lo están viendo las criadas. ¿Cómo se deja ver por las criadas? Celosa. Y cuando llega David, qué bien se veía el rey descubriéndose entre... Tenía su carácter. Y fue cuando David respondió: por causa del Señor, porque yo le estaba alabando a él y voy a ser honrado delante de aquellas que tú estás menospreciando. Hermanos que son padres y tienen sus hijos, piense bien de sus hijos en su corazón. Me estoy recordando un hermano fue a pedir a una hija de un pastor allá en Puebla. La fue a pedir para que fuera la esposa de su hijo. Y llega y le dice: hermano, pues usted es mi pastor, pero mire, vengo a pedirle la mano de su hija para que se case con mi hijo. ¿Y sabe lo que le dijo el pastor? Conocía a su hija. Mira, muchacho, le dice, no te doy una hija, te doy un diablo. ¿Lo quieres? Así le dijo. Y era hija de un pastor. No te doy una hija, te doy un diablo. ¿Lo quieres? Es que su hija le sacaba canas verdes ahí a ese pobre pastor. Y aquel hermano, pues enamorado, que dijo: pues aunque sea con no dijo con este diablo, aunque sea con ella, sí, hermano, sí me caso. Se casaron. Este varón se volvió un pastor y ella una fiel esposa de pastor. Se le quitó los diablos, hermanos. Por favor, si tú amas a tus hijos, edúcalos para que se casen con gente de bien. Lo que tú pienses en tu corazón hacia tus hijas y tus hijos, cuidado, porque Dios lo está viendo. Mire a Saúl decir: le voy a dar a mi hija para que mi hija lo traiga corto. ¿Qué está pasando? En castigo a esta mujer, dice la Biblia que Dios no le dio hijos por ser como era. O sea que Saúl no tuvo nietos por él mismo, por andar declarando cosas feas y contrarias. En lugar de decir: hijita, que Dios te ayude y la persona con la que te vas a casar, hazla feliz, sé una mujer como dice la palabra de Dios. Por supuesto, si lees la palabra de Dios. Igualmente con los varones.
Nada de decirle, ay, pobre la que se case contigo, te la vas a traer corta, corta. No, 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 edúcalos para bien. Bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Sigamos el estudio. ¿Qué más pasó en el palacio? En el palacio no solamente la amistad con el hijo del rey, el canto de las mujeres, Saúl lo quiso matar, el matrimonio de David, pero también David fue nombrado jefe de 1000 soldados. Saúl lo nombró jefe de 1000 soldados con el propósito de que anduviera fuera, que no estuviera ahí en palacio. Dice el versículo 13, por lo cual salió Saúl, lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y el hecho de que David tenía 1000 soldados a su cargo le permitió ganar muchas batallas. Dice el versículo 30, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. No era rey todavía, hermanos. Él había sido ungido por rey, pero él estaba en un proceso de adiestramiento. Y aunque vivía en el palacio, él estaba pasando todas estas cosas que lo estaban formando. Hay cosas que Dios nos hace pasar en algún momento en nuestra formación para el trabajo que nos va a dar. Número 3, la razón de su éxito. Regrésame al último versículo que leímos, al anterior. Dice, se hizo de mucha estima su nombre. David tenía más éxito que todos y se hizo de mucha estima su nombre. Ahora sí, la siguiente, ¿cuál fue la razón de su éxito? ¿Por qué David tenía mucho éxito? ¿Por qué pudo esquivar la lanza de su enemigo? Hay una razón, hermanos, y yo quiero que usted la aprenda. Versículo 14. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Pueden leerlo, por favor, hermanos? ¿Cómo dice? Como tienen su cubrebocas, no les escucho mucho, pero una vez más, si David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. La razón de su éxito era que la presencia de Dios estaba con David. ¿Por qué ganaba sus batallas? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué esquivó la lanza? Porque Dios estaba con él. ¿Cuánta razón tuvo el apóstol Pablo cuando escribió ahí en Romanos capítulo 8, el verso 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero destacar de esta lectura que hemos tenido. Mire el verso 12. Mas Saúl estaba temeroso. Véanlo, por favor. Saúl estaba temeroso de David porque Jehová estaba con él, con David, y se había apartado de Saúl. Voy a repetir este texto, hermanos. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Cuál era el miedo de David, de Saúl, perdón? Estaba temeroso. Saúl tenía miedo porque Dios no estaba con él. Saúl tenía miedo porque Dios no estaba con él. Y David tenía éxito
porque Dios estaba con él. La razón del miedo de Saúl es la ausencia de Dios en su vida. Y es exactamente, mis hermanos, lo que está causando miedo hoy en día. Hoy en día mucha gente tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a que las cosas le salen mal, tiene miedo a que le vaya mal, a que tenga problemas. ¿Y cuál es la razón del miedo? Es exactamente la misma razón de Saúl. Saúl tenía miedo porque Dios se había apartado de él. Y David tenía éxito porque Dios estaba con él. Déjeme concluir este mensaje, hermanos. Estamos estudiando a estos personajes que era gente como nosotros. David no era un superhombre. David no era un hombre que tenía cualidades especiales. Aunque la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, lo que David tenía era la presencia de Dios en su vida. Por eso cuando él era pastor pudo escribir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, Señor. No tengo razón de tener miedo. No hay razón para tener miedo si Dios está conmigo. Saúl tenía miedo porque Dios no estaba con él. Ahora déjeme decirle que cuando David veía un león, créame que David no decía: ahí viene otro gatito. No, no, no. Cuando David veía un oso, la adrenalina se le subía. Cuando veía un león, la adrenalina se le subía. Tenía temor, pero cuando sentía la presencia de Dios con él, decía: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La presencia de Dios echa fuera el temor. Estamos en una pandemia y hay gente que empieza a toser tantito. Ay, me va a dar. Y luego empieza a ver, chécame la calentura. ¿No será que ya tengo calentura? Y en el Poliforum ya no hay camas y el oxígeno está muy caro. Por favor, si Dios no está contigo, llénate de miedo, llénate de paranoia y busca 1000 tanques de oxígeno. Pero si Dios está contigo, no hay razón de temer. Déjeme contarle una historia que ocurrió en el Nuevo Testamento. Es más, léala conmigo. Está en Mateo capítulo 14, verso 22 al 26. Mateo 14, 22 al 26. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y miren lo que dice el 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Mire este texto: se turbaron, dieron voces de miedo. Ellos estaban en la barca, Jesús no estaba ahí con ellos.
Estaban luchando una tormenta, como tal vez es la tormenta que estás luchando por tener un hijo enfermo, por tener un esposo enfermo. A lo mejor es la tormenta que estás luchando por haber visto partir a un ser querido y tu corazón está acongojado y lleno de temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de la familia? Estás en una tormenta. Pero quiero que escuche la respuesta de Jesús. Verso 27. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Aleluya. Como si el Señor les dijera: no tengan miedo, yo estoy aquí, yo soy. Saúl tenía miedo porque Dios no estaba con él. Escúchame, mi hermano, le fallaste a Dios, has pecado, Dios no está contigo. Tienes razón de tener miedo y de llenarte de miedo. ¿Qué va a pasar? Invita a Jesucristo, reconcíliate con Él. Usted que me está escuchando, que no ha tenido un encuentro con el Señor, tiene razón de tener miedo porque Dios no está con usted. Pero mire, es tan sencillo. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar con él, voy a cenar con él y él conmigo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si yo estoy contigo, no tienes razón de temer. Hermana, hermano que me escuchas, si Dios está ahí contigo, no tienes razón de temer. Si Dios está contigo, no tienes razón de decir: ¿qué voy a hacer con las ventas, con el negocio, con la familia, con la salud, con el trabajo? ¿Qué voy a...? Dice: si yo estoy contigo, no hay razón de temer. Hoy le he presentado la vida de David en el palacio. Saúl, lleno de miedo, hasta un espíritu malo le atormentaba porque Dios no estaba con él. Y David, con su música, tocando éxito tras éxito tras éxito, porque Dios estaba con él. Yo le invito: reconcíliese con Dios. No son palabras mías, son palabras de la Biblia. Algo feo viene a este mundo, lo corrobora la autoridad. Lo peor de la pandemia está por venir. Todavía va a morir mucha gente. La semana pasada falleció nuestro hermano Javier, esposo de la hermana Jovita. Él estaba bien. Estuve platicando con él el día martes. Oré con él, se le quitó el dolor que tenía en su pecho. Al otro día, me cuenta la hermana Jovita, él se levanta, se sienta en la orilla de la cama y le dice a su esposa: háblale a tu hijo para que venga a estar contigo. ¿Por qué?, dijo ella. Es que anoche me habló Dios que ya me va a llevar. Ustedes conocen el carácter de mi hermana Jovita, un carácter fuerte. Ella le dijo: con estas cosas no se juega. No tienes por qué estar diciendo eso. No se juega con la muerte. Y dijo: no estoy jugando. Anoche habló conmigo Dios y me dijo que va a morir mucha gente, que algo feo viene a este mundo. Algunos no vamos a aguantar y por eso nos va a llevar. Yo estoy en la lista, dijo. Se acostó, cerró sus ojos y quedó dormido y partió de este mundo. Algo feo viene todavía, hermanos. Yo no tengo miedo porque Dios está conmigo.
Y te invito a ti que me escuchas ahí en casita y los que están aquí, hermanos. Saúl tenía miedo porque Dios no estaba con él. David tenía éxito porque Dios estaba con él. Y nuevamente mi último texto: no temas, porque yo estoy contigo. Pónganse de pie, por favor. Tengo que decir lo que trae mi corazón en esta mañana. Tengo que decirlo. Quizá alguien que me escucha, es la última oportunidad que Dios le está dando antes de que parta de este mundo. Invite a Cristo. Morir sin Cristo es ir a una eternidad de sufrimiento. ¿Por qué no le invita? Reconcíliese, arrepiéntase de lo malo que ha hecho, pídale perdón, diga: Jesucristo, tú moriste en la cruz por mis pecados. No permita que la muerte le sorprenda sin Cristo. Vamos a cantar ese coro en presencia del Señor, porque la presencia de Dios en nuestras vidas trae paz, trae sanidad, en presencia del Señor. Ayúdenme, músicos. En presencia de Jehová, poderoso Dios, príncipe de paz, la aflicción se va, corazones son sanados en presencia del Rey. En presencia de Jehová, poderoso Dios, príncipe de se va, corazones son sanados en presencia del Rey. Señor, si hay alguna persona que ahora mismo no tiene esa seguridad de que tú estás con él o con ella, eso explica la razón del temor. Eso explica por qué tiene miedo, porque tú no estás con él. Señor, Saúl estaba lleno de miedo porque tú te habías alejado de él. Y David tenía éxito porque tú estabas con él. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque en tu presencia los corazones son sanados.
Mi Dios, yo te pido que si hay alguna persona en este momento que siente que tú no estás en su corazón, permite que te invite, que tú entres a su vida, que perdones sus pecados, Señor. Y si tú entras a su corazón y perdonas sus pecados, entonces el temor se va a echar fuera. Si alguien te ha fallado, Señor, ha pecado ante ti, eso explica por qué está lleno de miedo, porque te ha fallado. Pero permite que hoy te invite y diga: Señor, te necesito en mi corazón, ayúdame, Señor. Entra en esa vida, perdona los pecados y danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz sobrenatural que nos hace descansar en tus brazos sin temor. Gracias, Señor. En presencia de Jehová, poderoso Dios, príncipe de paz, la aflicción se va, corazones son sanados en presencia